Hola hermanos, el día de hoy 2020 de enero del 2026, pues sí, es martes de la segunda semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Hoy es día de San Sebastián, ¿no? El mártir, el famoso, el soldado y todo aquello. Pero yo les quiero hablar de otro beato cisterciense interesantísimo que, pues vamos, se llamaba Iguene Tansi. Cipriano Miguel fue el nombre que le pusieron en el momento de su bautismo. Iguene Tansi nace en Aguleri, así se llama, en Onitsha, en Nigeria, en 1903. Lo bautizaron ya no adulto, pero a los 9 años de edad, y lo bautizaron con el nombre de Miguel. Ahora, el problema es que tuvo serios problemas, ¿no? Porque los papás no eran cristianos, ¿no? Y entonces resulta ser que hay una tradición ahí en la tribu de él que se le daba una pequeña imagencita, un ídolo, desde el momento de nacer a los varones, y él lo quebró, él lo destruyó. Y entonces, bueno, ya les digo, complicadísimo la vida por la pelea con su familia. Estuvo trabajando durante bastante tiempo como maestro, como catequista, y finalmente en 1925 ingresa en el seminario, ¿no? Interesante, ¿no? Porque los reportes que hay de su tiempo en el seminario es que era un joven dedicadísimo, con un profundo amor y con muchísima oración. Eso es otro detalle. Fue ordenado sacerdote en 1937 en la diócesis de ahí de Onitsha, en Nigeria, ¿no? Bueno, y entonces ya le digo, durante al menos 13 años trabajó incansablemente ayudando a su pueblo. Perdón, he querido hablar de él porque ustedes ya saben la cantidad de mártires que estamos teniendo en Nigeria, y entonces creo que convendría también hablar de uno que pues es producto de la fe de estos pueblos, ¿no? Realmente. Y entonces ya les digo, abnegadísimo, porque las distancias para llegar a las aldeas ahí en su parroquia, la parroquia era inmensa, era realmente, y otra característica de él es que se pasaba confesando por horas y horas y horas en el confesionario. Y luego un tema interesante que dicen los biógrafos sobre él es el tema de la formación en los sacramentos, sobre todo en la formación matrimonial, ¿ok? Y entonces, importante, ¿no? Porque muchos testimonios que se dieron posteriormente a su muerte vienen de los que él les ayudó en su momento, ¿no? Bueno, y entonces el tema es que con todo el trabajo apostólico, con todo lo que él hizo, él sentía un llamado profundo a la vida contemplativa. Y entonces, fíjense, en 1950 el obispo le permite irse como cisterciense, y entonces se va a la abadía de Mont Saint Bernard en Nottingham, en Inglaterra, y entonces en el monasterio a él lo llamaban Cipriano, y entonces por eso es que viene que se le llama Cipriano, Miguel, porque le decían, así le decían a él, ¿no? Bueno, y ya les digo, interesante, ¿no? Porque imagínense ustedes, pasar de una vida activa, tan activa, a una vida sedentaria, pero en el sentido contemplativo. Piensen en lo difícil que debe haber sido para el pobrecito, ¿no? El cambio de ambiente, el cambio de clima. Nottingham, en Inglaterra, imagínense ustedes. Y bueno, pero ahí estaba el hombre, convencido de que ese era su lugar. Y luego llegó otro hermano sacerdote que era también de ahí, de Nigeria. Bueno, finalmente en 1962 se decide el monasterio de San Bernard entonces fundar en África. Y entonces, fíjense ustedes, de hecho no se hizo en Nigeria, sino que la fundación se hizo en Camerún. Y entonces, originalmente a él lo habían nombrado como maestro de novicios, pero se enfermó gravemente y muere el 20 de enero de 1964. De hecho,
poquito después de que habían salido los padres fundadores. No alcanzó pues a ver la obra que tanto soñaba, ¿no? Y ya les digo, el asunto es que cuando muere, pues la gente en Nigeria seguía pensando en él como, vamos, que había muchos favores que habían recibido por su intercesión, y eso fue de donde nació la causa de la beatificación, ¿no? De hecho, comenzó ahí en Nottingham, pero luego la causa fue trasladada a Onitsha, y entonces ahí fue donde se va a desarrollar precisamente esto. Fue entonces cuando el Papa San Juan Pablo II fue a Onitsha en su viaje a Nigeria, pues lo beatificó el 20 de marzo de 1998. El padre Cipriano Miguel Tansi, para que vean ustedes. Modelo de sacerdote, modelo de contemplativo. Me parece que nos hace mucho bien, ¿no?, pensar en esto. Claro, usted dice, padre, hubiera hablado de San Sebastián. Ese San Sebastián podemos hablar en otro momento, digan, porque efectivamente son muy famosa, ¿no?, la devoción a él, pero de este Cipriano Miguel Tansi, ¿ustedes habían oído hablar de Iwene Tansi? ¿Habían oído hablar de él? ¿Verdad que no? Entonces digo, vale la pena, ¿no? Que no se nos olviden nuestros hermanos mártires en Nigeria. Bueno, vamos a las lecturas. La primera lectura es larguísima, oigan. 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé, y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera me matará. El Señor le respondió, lleva contigo una ternera y di, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Les respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Y Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él le respondió, falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Rama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que en el caso de David hay dos unciones, ¿verdad? Esta y luego otra que habrá con los ancianos de Israel, que los va a juntar a todos y ahí hará una elección, llamémosle, de él como el rey de Israel, el rey de Judá también, ¿no? Porque el reino unificado en ese momento con David y con Salomón. Pues bueno, la figura, Dios no se fija en las apariencias, pero después dice que era rubio, de buena presencia, y bueno, entonces ¿en qué quedamos? No, pero aquí evidente es resaltar cualidades físicas, no son las razones por las cuales el Señor elige. Es como que ustedes dijeran, es que eligió a Saúl porque Saúl era grandote, era el más grande de todos. No, o sea, es decir, caeríamos en un juego que no, claro, para las elecciones, digo, en el sentido del pueblo. Claro que una persona grandota da a uno la impresión de que lo van a proteger, ¿no? Pero bueno, aquí David parece niño Dios. Sí, estoy pensando en las imágenes que se utilizan para representar al Señor tantas veces, ¿no? De ojitos azules y blanquito y tan bonito. Pues sí, sin duda que era el más bello de los hombres, pero además porque si él toma carne de la mujer más bella que ha existido sobre la tierra, oye, es un bonito día para recordar eso, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, claro que Jesús era el más bello. Pero no se trata de eso, no se trata de un asunto de eso. Ahora, es interesante, si se entera Saúl me va a mandar a matar. Claro, ¿no? Porque es que todos los poderosos tienen miedo de perder el poder, miran enemigos por todas partes. De verdad, miran enemigos por todas partes. Y eso es más que ridículo.
Eso es más que ridículo. De hecho, cuando usted esté al frente de algo, de un grupo, de una comunidad, de lo que sea, téngale cuidado a esas actitudes en las que se está cuidando siempre las espaldas, ¿no? Siempre está viendo a dónde le van a serruchar el piso. Eso significa que usted no está siguiendo lo que Dios quiere, sino que está cuidando una chambita, ¿verdad? Dicen en mi pueblo, está cuidando un trabajito, está cuidando una posición. Eso no es sano. Aquí la imagen, el más pequeño, se elige al más pequeño, a un pastor. Evidentemente todos estos factores tienen también su importancia. Desde Abel ya venimos viendo esta predilección del Señor por los pastorcitos. ¿Ya? Son los pastores los que van a saludar al niño Jesús. A ellos es a los que se les manifiesta el ángel. Y gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Bueno, entonces estas cosas también son un indicativo, ¿no? Al Señor le gusta tener siempre a personas que tengan corazón de pastor. Diría el Papa Francisco, pastores con olor a oveja. Vamos al Evangelio. Siguen las controversias, ¿no? Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. En sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios. En tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uy, Dios mío, qué texto, ¿no? Si lo ven, es un texto particular porque sigue creciendo el conflicto con los fariseos. Es que estos benditos siempre andan viendo solo lo negativo. Entonces, están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. Lo que está permitido hacer en sábado, que les quede claro a todos, es chismear, es señalar a otros. Eso sí está permitido, según dicen los fariseos. Es ridículo. Es decir, están más pendientes de las faltas a la ley, de las transgresiones a la ley, porque espigar implicaba trabajar, ¿no? Entonces por eso estaba de alguna manera señalizado. Pero bueno, veamos un poquito los términos. Era un sábado, el día consagrado al Señor, y los discípulos van arrancando espigas, es una acción que realmente no es la gran cosa, ¿no? Porque mientras van avisando, odón poeien, es decir, van haciendo camino, entonces empiezan a arrancar, ¿no? No están trabajando, hombre, o sea, es decir, están satisfaciendo una necesidad básica, o sea, comer algo, no sé si me explico, y entonces, eso es pensar en las instituciones religiosas, no hablo de institutos religiosos, estoy hablando de las cosas que son propias de la religión y volverlas paralizar a la gente, ¿no? Cuando deberían de contribuir a liberar. Ya, entonces, no están violando el sábado. El hambre, la necesidad, es una de las características amparadas por la ley de Moisés. Y así que, por lo tanto, no están cosechando, diría San Jerónimo. Lo que están haciendo es alimentándose. Pero bueno, y entonces los fariseos, acuérdense, tipolusin, tois sabasin uk esestin, es decir, porque hacen en sábado lo que no está permitido. Sesting, lo que es lícito, lo que no es lícito según la ley, ¿ok? Y entonces, claro, los fariseos se vuelven aquí una interpretación exageradamente legalista, O sea, miren, la ley, igual que los mandamientos, pues para que me entiendan, están puestos no para oprimir, están puestos para liberar, para llevarnos por un cauce hacia la verdadera salvación. Pero estas cosas como que desaniman, ¿no? Si lo piensan, van desanimando, ¿no? Entonces, eso es que la letra mata, ¿no? De hecho, San Agustín va a decir que la letra sin caridad mata. Eso es lo como es. Entonces, viene Jesús y dice, nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cree ella, ¿no? Él y sus hombres, los que estaban con él, se fueron a comer los panes de la propiciación, kaito artos tes proteson efagen, o sea, efagen, comer, se comieron los artos, los panes que estaban en el propiciatorio, proteseos, o sea, es decir, estos panes eran solamente para los sacerdotes.
Y es una cosa terrible, ¿no? Qué barbaridad. No respetaron la casa de Dios, el Oikonthotheo, no lo respetaron. Y entonces, claro, aquí estamos en otra cosa, estamos presentando el corazón de Dios, su misericordia. Los ritos, si no humanizan, no sirven. Y no sirven, y perdón que lo diga tan francamente, ¿no? Por eso Jesús termina diciendo, el sábado fue hecho para el sábado y no el hombre para el sábado, ¿no? Kai elegen autois. To sabaton diaton antropon egéneto cayuco antropos, día to sabatón. O sea, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es una manera bella de irlo terminando, ¿no? Es en favor del hombre. El sábado no estaba para ponerle camisa de fuerza al hombre. Por eso, y el Hijo del Hombre, Señor del sábado. Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. Se hace llamar Kyrios, el Señor, ¿no? Y por lo tanto, aquí queda. Antropokaizo sábato está por encima de Uios to antropo, el Hijo del Hombre, está por encima del sábado. Wow, duro, ¿no? Bueno, ¿qué podemos deducir de todo esto? Lo primero, la ley está al servicio de la vida, genera vida, no es una camisa de fuerza. Luego, la voluntad de Dios no queda nunca, no hay una contradicción en vivir la vida de manera cristiana, si lo quieren, y luego la interpretación de la escritura, ¿no? Hay algunos que endiosan la palabra de Dios, y eso hay que tenerle muchísimo cuidado, ¿no? Aquí está detrás la moral, la ética, no el mero cumplimiento. O sea, no estamos oprimiendo a la gente, al contrario, Cristo es el Señor, Él es el centro de todo. Eso es lo que tenemos que ponerlo, ¿no? Bueno, igual. Les prometí ayer que íbamos a hacer una oración por la unidad de los cristianos, dado que estamos aquí en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Jesucristo, contando con nuestra diversidad, nos has reunido como tu familia e iglesia ante tantas situaciones en la tierra en las que la esperanza se ha visto eclipsada por la desesperación y el dolor de los corazones heridos. Renueva nuestra esperanza en la obra del Espíritu Santo para cambiar el mundo. Muévenos a difundir esta esperanza a todos y en todas partes. Tú eres la verdadera luz que echa fuera las tinieblas del pecado e ilumina nuestros corazones con la alegría y la esperanza de tu amor eterno. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de el beato Cipriano Miguel Obetanzi, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.